Muchas gracias, señor presidente. Yo también participo de que no hay un milagro asturiano y mucho menos gestionado por usted, que es obra de la casualidad, realmente. O sea, en eso sí que estamos de acuerdo y sí le voy a plantear medidas alternativas que tanto criticó a este grupo parlamentario y que veo que está adoptando ahora hoy en día, dándole más responsabilidad a los ciudadanos para que no tengan esos números de contactos habituales. O sea, está confiando más en los ciudadanos y debe ser la primera vez que lo hace. Voy a hacer una breve revisión de cuál es la situación en Asturias y luego le plantearé cuál es la estrategia que lleva tanto criticando desde hace tiempo, que yo le planteaba y que ahora parece que está ejecutando usted. El 28 de septiembre Asturias presentaba un índice acumulado de contagios de 119,77. Bueno, redondeando son 120. Somos el cuarto ya a nivel nacional, lo decía usted, después de Galicia, que por cierto Galicia ni cerró fronteras ni retrasó la apertura de las aulas porque no hacía falta ninguna campaña de marketing para contener el virus. Galicia, esa con la que usted habla tanto. Esto también estamos detrás de la Comunidad Valenciana y de Galicia. Esto, que podría parecer un éxito a nivel nacional, es un auténtico fracaso a nivel internacional, porque vamos a comparar el índice de contagio asturiano a nivel europeo. Solo hay 3 países peor que nosotros de una lista de 18: Francia, Bélgica y Países Bajos. Claro, nos estamos comparando con el peor de la liga, entonces es muy fácil sacar pecho. De hecho, Alemania no tiene uso obligatorio de mascarillas en las calles y es un fracaso de su política epidemiológica si se superan los 30 casos, no los 120 como está Asturias. Y ya que le gustan tanto los mapas, señor presidente, el otro día nos enseñaba uno de Madrid, aquí lo tenemos, que tiene el punto negro en medio, más de 400, se divide así, más de 400 de índice acumulado cada 100.000 habitantes, Madrid, pero creo que le gustará también este otro mapa. Tenemos Pola de la Viana, el sitio donde vive y duerme usted. Se parecen mucho, más de 400 por cada 100.000 habitantes. ¿Ve los 2 puntos negros? A que no le gusta tanto este mapa. Porque esto probablemente sea la mayor prueba de que la gestión del gobierno socialista en Asturias sobre el coronavirus es mera casualidad y que está basado en una estrategia de marketing en su persona. Porque precisamente el sitio donde usted reside, donde usted vive, que tenga unos índices de contagios parecidos a los de Madrid, le deja en muy mal lugar. O sus vecinos no le hacen caso o realmente no están gestionando Asturias como ustedes dicen en los medios de comunicación. Porque, claro, es que además tampoco está respondiendo a lo que hace usted. Usted está diciendo que si tuviera la situación de Madrid, usted confinaría. Lo dijo en El País este fin de semana, en esa tournée de medios nacionales que tanto le gusta a usted. También lo dijo el ministro Illa, que habría que confinar por encima de los 500 casos. Hete aquí que Pola de la Viana, que superó los 800 casos, en 3 días consiguió pasar por debajo de los 500 por los pelos. Algunos me dicen que es también parte del milagro asturiano, pero yo creo que es más bien una obra de Tipex de su equipo, ¿no? Porque es imposible en términos estadísticos pasar de 806 casos a menos de 500 en 3 días. Es estadísticamente imposible. Sí, lo comparto con usted después. Usted está diciendo que deberían confinarse esas poblaciones. Usted está diciendo que debería confinarse Madrid con esos índices de contagio, pero entonces también debería haberse confinado Pola de la Viana. La única diferencia es que en Madrid gobierna el Partido Popular y en Pola de la Viana vive usted. Es la única diferencia que encuentro. Así pues, y actuando en contra de lo que usted dice, parece que está aceptando las tesis Bolsonaro y Trump que tanto nos acusó a nosotros, porque no está aplicando las medidas que dice usted que hay que aplicar en otras comunidades autónomas. Quizás haya descubierto, como lo dicen los autónomos en Pola de la Viana, que hay que equilibrar la salud y la supervivencia económica. No hable de economía solo. Ahora los asturianos están en una situación de supervivencia económica y eso afecta tanto o más a la salud como el coronavirus. Pregunte a la gente que lo está pasando tan mal. Señor presidente, está muy preocupado por lo que pasa fuera de Asturias y yo creo que los asturianos eso sí que no se lo van a perdonar. Quieren que se preocupe más de lo que sucede en Asturias. Porque, claro, esta tournée mediática que ha hecho usted, que lo hemos visto en medios de comunicación de toda España, solo por citar algunos casos, el 4 de septiembre, 4 al día, 19 de agosto, Televisión Española, el 30 de junio, Telecinco, ya es mediodía, 30 de junio, Espejo Público, Antena 3, 24 de junio, 4 al día, 15 de junio, Espejo Público, Antena 3, Susana Griso, 3 de junio, Noche, en Radio Televisión Española, 14 de mayo, Joaquín Pras, 4TV. No me diga que no es una campaña de marketing esto. Que en su propio pueblo donde usted duerme tengamos índices parecidos a Madrid y que ande haciendo una tournée por toda España diciendo lo bien que lo están haciendo ustedes en Asturias, cuando no son capaces de controlar los contagios en la zona en la que usted vive.
Los asturianos, señor presidente, no queremos confinamientos absurdos como los que amenazó ya, confinamientos perimetrales que se han demostrado letales para el control del coronavirus y letales para la economía. No queremos que se nos vuelva a confinar a los mayores y que no se puedan despedir de los suyos para recibir solo una urna con cenizas. No queremos que nos retrasen el curso escolar solo porque es una campaña de marketing del presidente, que presumía de bajo índice de contagios y fuimos la última comunidad autónoma en abrir las clases. No queremos grupos internivel, porque parece ser que ahora queremos exportar el modelo de la escuela rural a todo el sistema educativo, como nos decía la consejera ayer. No queremos esas cosas. Queremos que se nos trate como adultos y no como vasallos que se nos encierra y se nos libera cuando deciden sus gobernantes. Infórmenos adecuadamente. No nos mientan cuando hacen falta las mascarillas porque no las había, sin más. Traten a los asturianos como adultos. Y no quieren una Starlight mediática. Quieren un presidente que se preocupe más de su pueblo, donde duerme, que de Madrid. Así que, por favor, presidente, céntrese de verdad en los problemas de Asturias y deje la campaña de marketing, porque los asturianos no se lo van a